Continuamos. Esta es una de esas entrevistas realmente oportunas y que dan respuesta a la agenda noticiosa. Qué bueno que lo localizamos y aquí lo tenemos, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, Servio Tulio Castaños y Guzmán. Bienvenido, Servio Tulio. Gracias Bienvenido por la invitación. Bueno, vamos. ¿Y en qué momento, por cierto? Sí. No, esto es adecuado, oportuna entrevista. Vamos a tirarte a quemarropa de una vez, la ley de partido. Tú dices que toda la sociedad ya debe reagruparse alrededor de esa ley, pero fueron muchos los resquemores anteriores, fundamentalmente que la Junta tenga capacidad de dirigirlo, que se queda atrás la ley, la reforma electoral. ¿Cómo tú ves el panorama? El palo dado, vamos a decirle así. Bueno, yo diría que yo lo veo como una oportunidad ya. Porque a fin de cuentas, tú tienes que ver esto como un proceso. Haber durado 20 años debatiendo todo esto, para finalmente lograr lo que se logró. Yo no estoy pesimista, si tú supieras, yo estoy optimista. Porque la ley cuenta con una serie de principios que pudiesen contribuir a fortalecer el sistema de partido. Obviamente, aquí también la clase política tiene que entender que las reformas no se limitan al contenido de una norma. O sea, hay una serie de componentes que durante el proceso hay que ir desarrollando y madurando. O sea, la Junta Central Electoral, que yo creo que es la que va más forzada en cuanto a lo que tiene que ver con la implementación de la legislación, claro. Porque cuando tú la lees transversalmente, los niveles de responsabilidad de esa institución, oye, yo no se lo deseo a nadie. Yo sostengo la tesis de que Dios quiera que no se tengan que inmolar los miembros de la Junta Central Electoral. Ahora, yo creo que esto hay que verlo como una oportunidad. Ojalá y la clase política ponga de su parte. Y vuelvo y te reitero, vamos a ver y vamos a apostar al éxito del sistema político. Posibilidad de éxito del posible recurso de inconstitucionalidad de esa ley. Yo tendría que ver cuáles son los argumentos, honestamente hablando, porque uno de los argumentos que inclusive nosotros planteamos y que fue desmontado en lo que finalmente se aprobó, era que había que reservarle a los partidos políticos que fuesen ellos quienes decidieran la modalidad de cómo ellos iban a elegir sus candidatos. Bueno, pues eso se aprobó. Ahora se está hablando de que las cúpulas, el problema es que ahí es lo que se presenta, y es verdad. Yo hubiese querido que a lo interno de los partidos políticos esos procesos fueran más democráticos. Pero también hay que entender que esos miembros de esas cúpulas muchas veces los nombran, esa es la realidad de muchos de los partidos, la base. O sea, hay que analizar todo esto. Pero las posibilidades de éxito de un recurso basado en lo fundamental, en el siguiente razonamiento, es lo que más he escuchado de los que hablan de esto, y es lo que tiene que ver con que hay que remitirse a los estatutos, no a las cúpulas dirigenciales, como dice la ley, que fue la negociación con el PRM. Sí, pero entonces, ¿tiene alguna posibilidad, te pregunté, voy al consultor? Eso habría que evaluarlo. Éxito, porque así. La misma ley, por eso es que la ley hay que leerla, tú no puedes leer una ley por artículo. La ley obliga a los partidos a que a más tardar el mes de octubre tengan que modificar sus estatutos de conformidad con la Constitución y lo que la ley establece. Entonces, ahí comienza ya tú a desmontar algunos elementos. Otro elemento que se está planteando es el que tiene que ver con el financiamiento. Por ejemplo, la suma que reciben los partidos políticos de la Junta Central Electoral. Es decir, ese 80-20, ese luego 12-8, evidentemente de que no deja de ser discriminatorio, o sea, la forma en cómo se diseñó el modelo. Pero eso habría que analizarlo con mucha profundidad, habría que analizarlo. Pero la posibilidad de que prospere un recurso de inconstitucionalidad por esos temas, porque son 3 o 4 puntitos. Yo no creo que, honestamente no te lo digo. Y te lo está diciendo una gente que ha venido siguiendo ese proceso y tú lo sabes desde hace muchos años. Obviamente no es la ley que yo quería. Esa no era la ley que yo quería, pero fue la que se aprobó. Y sobre la base de lo que se aprobó, cuando tú analizas los ejes, hay ejes que, vuelvo y te reitero, pueden como punto de partida fortalecer al sistema, aunque hay otros que no. Por ejemplo, el tema de la cuota de la mujer. Ahí hay una trampa. Nosotros retrocedimos, porque ahí
lo que sí aprobó el Senado en principio era lo que desde el punto de vista se había producido a lo interno de los debates que se daban en todas las comisiones, era lo que se había acordado. 50-50 en materia en el área municipal y 40 para las mujeres, 10 para los jóvenes y 50 para los hombres. ¿Qué pasó? Cuando tú lees el texto, porque ¿verdad? Hay que leer el idioma, te habla de que los hombres no van a poder tener, al igual que las mujeres, ni menos de un 40 ni más de un 60. Oye, y eso suena muy bonito. El tema es que la propuesta que se aprobó en el Senado establecía que cuando una mujer, habiendo ganado una candidatura, renunciaba, iba a ser sustituida por otra mujer. Eso se quitó. ¿Lo deja? Eso se quitó. Entonces, yo no sé cómo las mujeres no se dieron cuenta de eso. Porque toditos votaron a favor de eso. Entonces, ¿qué pasó? Que el asunto se extrapola al porcentaje ya, no cuando tú terminas de leer el texto, no de las candidaturas que en principio debe de presentar un partido, sino de la composición al final que debe de tener el Congreso Nacional. Es decir, si las mujeres sacan un 48 mujeres y un 52 hombres, van a haber mujeres que van a arrancar a renunciar y van a poder ser sustituidas por hombres, siempre y cuando tú no rompas con la cuota del 40% que ellos deben de tener como representación al Congreso. Y eso es un retroceso. Hay muchos aspectos como esos, porque uno sabe algo, y es que la partidocracia está negada a ser regulada, pero hace cosas como esa. Que nosotros tres vivimos de escribir. Sí, no, pero que hay un truqueo. Y tú sabes que como te agradezco el trabajo que ha hecho la Finjus presentándote cada artículo, si se cambió y lo que dice la Finjus, un trabajo muy bien hecho. Entonces, por eso te pido que me menciones, por ejemplo, está eso, un truqueo, eso se llama truqueo. Ahora, también está lo de las empresas internacionales, si están radicadas aquí, ¿pueden aportar a la campaña? Sí, pero oye lo que pasó. Al final, ya en la propuesta final, hubieron cosas que se corrigieron. Tú ves. O sea, en cuanto a lo que tiene que ver con el financiamiento privado. Por ejemplo. Por ejemplo, lo que había aprobado el Senado permitía que se siguieran dando situaciones de que empresas extranjeras, el caso de Brecht, vamos a hablar con claridad. Claro. Pudiesen contribuir a los procesos electorales y políticos. Ya lo que finalmente se aprobó, evidentemente, de que blinda un poco más todo lo que tiene que ver con el financiamiento. O sea, la empresa extranjera establecida en la República Dominicana no puede. Ya no. Oye, hay un dejo de resignación de parte tuya con la ley de partido. Oye, que tenemos 20 años en bueno, esto. Exactamente, pero quizás... El muchacho es feo, pero es bueno. Sí, pero tú hablabas de inmolación de la gente de la Junta Central Electoral. ¿Tú realmente crees que la Junta va a estar en capacidad? Hablamos de octubre. No, yo no lo tengo claro. No, hablamos de octubre, pero estamos en agosto. Y dice el presidente de la Junta, hay que definir el reglamento, hay que definir los recursos, hay que definir la tecnología, hay que definir la logística. Que es lo que a mí más me preocupa. Falta todo. Y te voy a decir por qué lo de la logística. Porque tú tampoco puedes... Digo, yo creo que aquí también tenemos que serenarnos y te voy a decir por qué. También acuérdate que lo que se aprueba es que aquellos partidos que quieran... Los que quieran primarias. Los que quieran, ya no son todos. Yo creo que ahí ya los niveles de presión se disminuyen. Y se puede dar el caso que ninguno quiera primaria. Que el PLD... votar que no van a querer ninguno. El PLD podía decidir. Pudiese eventualmente el PLD, pero tú puedes estar seguro que los otros no. Eso es muy complicado. Además, eso de una u otra forma revela cuál es, faltando 6 meses para unas elecciones inclusive, cuál es el nivel de militante que tiene un partido político a nivel nacional. Eso no te creas que es tan fácil. Sobre todo en un país en donde nosotros tenemos dos partidos muy grandes y hemos visto que los otros se han venido rezagando, incluyendo aquellos muy minoritarios en donde mucha gente ha cifrado sus esperanzas y ese tipo de cosas. La realidad es que aquí hay un bipartidismo. Por más que tú quieras, hoy, yo no sé si eso cambie en el 2020. Y no creo que haya tiempo para que eso cambie. El 96% de los que votaron en las elecciones pasadas votaron a uno de los dos bloques. Entonces es un dato
que es bueno tomar. Mira un tema con el asunto de los porcentajes que se establecieron. Que yo entiendo por qué los partidos, los más minoritarios, concho, se sienten rezagados y se sienten maltratados. Y en parte tienen razón. Los que sacan de un 1% a un 5%, que fueron 3 partidos que sacaron eso, se le va a asignar el 12%. Es decir, que los 3 partidos van a recibir de la Junta Central Electoral el 4% de la totalidad cada uno. Pero ¿qué pasa con los otros 21? Que a los 21 se le va a asignar el 8%. Cuando tú dividas el 8% entre 21, a esa gente no le va a tocar nada. Entonces hay un problema. ¿Usted entiende? Que yo creo que la ley fue injusta con los minoritarios. Honestamente no te lo digo. No con todos, pero sí con los más chiquitos. Yo creo que se pudo haber buscado una fórmula y yo te hubiese dicho, mira, eso hubiese sido una forma razonable por el número de votantes que votaron por esas organizaciones, en fin. Por ejemplo, ¿tú sabes qué tiene bueno la ley? ¿Cómo diseñó el tema del transfugismo? Es interesante, muy interesante. A mí me hubiese gustado porque hubiese sido una forma de tú reflejar la madurez de nuestra clase política. En España, cuando se presentó el problema del transfugismo, los españoles hicieron un pacto entre los partidos. Dijeron, mira, el que se te vaya de tu partido, ninguno de nosotros te lo vamos a aceptar. Ya. Y se acabó. Y eso no hubo que ponerle una ley aquí, lamentablemente. La curul pertenece al partido, quedó establecido. No. Para que no discutamos. ¿En qué quedó eso? Si una gente renuncia al partido, tú te quedas con tu curul. Tú lo que dejas de ser es miembro de ese partido. Pero la curul te va a pertenecer. Claro, además eso es un derecho constitucional. Bueno, acuérdate que los partidos son las vías para tú real y efectivamente ocupar una posición electiva. Hubo un momento que se pretendió hacerlo así, recuerdo. Pero tuvimos de una vez que darle arriba a eso. Porque además el cuco del Tribunal Constitucional funciona mucho. Sí, funciona, si tú supieras. No, lo que pasa es que el tribunal, no te creas, el tribunal ha funcionado. Hablando del Tribunal Constitucional, vamos a dejar la ley de partido, que como tú mismo dices, ya el palo está. Además, ya eso se ha venido aclarando. Ahora duele, compañero. ¿Tú sabes qué me preocupa de lo de la ley de partido, volviendo a la Junta Central Electoral? Yo no hubiese querido, bueno, pero se puso. Porque aun cuando se dice que eso es inconstitucional, no es que sea inconstitucional o constitucional, es que como atribución de la Junta, la Constitución no la establece. Pero eso no es limitativo. A mí no me hubiese gustado, pero eso está ahí, que la Junta estuviera organizando de que primarias y cosas de tipo de cosas. Porque yo no sé si tú te diste cuenta los plazos que se establecieron para que la Junta, primero. Y humanamente posible, técnicamente Mira, humanamente no sé. posible, porque hay dice una el presidente de la Junta que sí. Ajá. No, ahora, no. esos Castaño Guzmán son así, muy optimistas. Ellos. No, lo que pasa es que él está obligado, en virtud de lo que establece la bendita ley en el último artículo, a ser el veedor, el guardián, digo, cuando digo él, la Junta. Sí. La Junta. El guardián de que esa ley se aplique. Sí, pero eso dice la ley. Yo hablo de realidades. Vamos a ver. Porque en febrero del 20 hay unas, en mayo hay otra. Tiene que supervisar varias primarias, podrían ser varias. Pudiesen ser. En un país donde no hay cultura del perder, porque métele ahí la cuña de que en la partidocracia dominicana no hay cultura. Aquí siempre la partera. Pero yo pienso que el secreto va a estar en los reglamentos, porque a fin de cuentas, y yo creo que eso lo decía el presidente de la Junta ayer, hay cosas que la ley no definió. Por ejemplo, en el hipotético caso de que un partido quiera irse por esa vía, oye, nosotros tenemos que determinar cuántos candidatos o hasta cuántos candidatos tú me vas a presentar, porque no es verdad que tú me vas a presentar para una demarcación 30 candidatos. No, pero así, ¿no? Entonces, esas son de las cosas que va a haber que limitar. Mira, tú hablabas del optimismo de los Castaño Guzmán. No, terrible. Pero hay un punto. Nosotros creemos en este país. No, pero hay un punto que tú eres pesimista, es de una posible repostulación de Danilo. Yo te oí estoy pidiendo y que a Danilo que no se repostule. ¿Tú crees que eso te toca a ti? No, lo que pasa es que nosotros, desde que la fundación se creó, el discurso de cuando Milton Ray Guevara
Milton Rey Guevara fue el primer director ejecutivo de la FINJUR. Sí. En el año 94, él fue uno de los hombres por el Pacto de la Democracia, desde la fundación. O sea, el rol que a mí me tocó jugar en la reforma constitucional pasada, lo jugó Milton en eso. Y que Milton, el profesor Rey Guevara. Vaya, hay una relación de amistad muy grande. Y la FINJUR desde su génesis tomó la decisión de que el discurso fuera no reeleccionista. Eduardo Jorge, que fue el sucesor de Milton, cuando Leonel Fernández en el año 2000, inclusive Amable Aristi le dijo que se pusiera los pantalones, qué sé yo, se pronunció y dijo que no estaban de acuerdo con la... O sea, ese es un discurso que se ha venido construyendo han desde sido la coherentes ustedes. Y hemos querido ser coherentes con eso. Pero analicemos la posibilidad. Aparte de que la reelección tiene sus problemas en la actual coyuntura. Sí, pero hablemos entonces de realidades jurídicas, institucionales, además, acá yo tengo derecho a expresarme, sí, tampoco. Por supuesto. Pero posibilidades, porque hay señales, Hay señales de que en este país es difícil que un presidente hasta la hora cero diga si va o no va. Esa ha sido la cultura por la expresión de que o me dejan solo y una serie de cosas. Pero yo no creo que eso sea verdad tampoco. Pero el temor está ahí. Nadie deja solo un presidente. Pero la pregunta al jurisconsulto es esta. Posibilidades. La única posibilidad, Pablo, que tiene el presidente de la República de elegirse es modificando la Constitución. El transitorio. O sea, ¿por qué? Porque se ha querido alegar que hay un artículo de la Constitución que es inconstitucional. Y eso es desde el punto de vista de la lógica del derecho constitucional, que es la parte política de la justicia, por eso es que es tan controversial esto. Es imposible tú partir de la inconstitucionalidad de un artículo de la Constitución para tú interponer un recurso. Una Constitución no puede ser inconstitucional, que es lo que Nacef Perdomo cita mucho hace mucho tiempo. Bueno, pero es que yo tengo que creerle a Nacef, como le creo a todos los constitucionalistas, digo, a los que estudiaron eso. Porque déjame decirte, hablaba yo con él. Pero tiene mucha lógica. Pero claro que la Constitución es inconstitucional. Pero eso son cosas, ¿tú entiendes? Está difícil. Hablaba yo con Eduardo Jorge que vamos a hacer un seminario grandísimo sobre derecho público en noviembre. Eduardo siempre con su creatividad vive metiendo a uno en este tipo de eventos académicos. Y él decía, oye, pero ahora todo el mundo es constitucionalista. Todo el mundo es constitucionalista. Yo lo que te digo es que quienes estudiaron eso... ¿Qué me habrá querido decir? No, pero yo no lo digo por ti. Yo soy de Baní. Yo te estoy hablando con nosotros los abogados. Pero el derecho constitucional es un derecho muy complicado porque, como yo te decía, es un derecho que se fundamenta sobre la base del el componente ideológico. Ahí es donde tú define, dirime el derecho de los homosexuales, el aborto, todas esas cosas. Es complicado esto. Entonces, FINJUR no quiere que se modifique la Constitución. No, nosotros no queremos que se modifique, pero no queremos porque ese ha sido, aparte que ha sido el discurso institucional, ojalá y además yo creo que hay que, la alternabilidad. Ahora, ese es un derecho que eventualmente tendrá que decidir el presidente. Y ahí ya entramos al plano... Persona a quien debo de decir aquí, respeto mucho. Mucho. Para que estemos bien claro. Estamos hablando del presidente Danilo Medina. Para que estemos bien claros. Por supuesto. Pero bueno, esto va a depender de lo que yo llamo el checklist. O sea, a la hora de la verdad, él tomará una decisión, si los números le dan, qué dice la embajada, qué dice el CONEC, qué dicen las encuestas, ya veremos. Yo sí he sostenido de que eso va a tener un impacto en su partido y va a tener un impacto en todo lo que tiene que ver con el aspecto institucional, claro, porque lo va a tener. Ahorita en los comentarios entramos en el tema de la Policía Nacional. Y aquí pocas instituciones como FINJUR han trabajado y se ha preocupado por elaborar documentos, argumentar y el tema de la reforma policial, el momentum de la Policía Nacional. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo la ves a partir del momento y los últimos 10 años? ¿Avances, retrocesos? Esa policía que ustedes ven que tenemos los dominicanos es la misma policía que tienen todos los países del mundo. Tú te vas inclusive hasta estados de los Estados Unidos y el problema siempre es el mismo. Policías implicados en casos de crimen organizado, el tema de la corrupción a lo interno de la institución.
Ahora, ¿qué ha pasado con nuestra policía? Lo que pasa es que nosotros tuvimos la policía que la clase política quiso tener durante muchos años. O sea, y yo siempre he dicho que desde el punto de vista de la palabra hasta se parecen. Policías, políticos. O sea, se parecen mucho, sobre todo porque son instituciones que controlan el poder de una u otra forma. Los políticos no controlan, aunque no nos demos cuenta, no controlan. Lo mismo los policías. Y el reflejo de la policía que ustedes ven es el que hay en la sociedad. Los niveles de composición que se han venido dando en algunas de las áreas de la policía es el que tú ves en las cárceles, que tú has hablado mucho de eso. O sea, ¿cómo es posible que desde recintos penitenciarios operen estructuras de sicarios? O te voy a dar un dato. El 70% de las clonaciones de tarjetas de crédito se dan desde los recintos penitenciarios. Y eso es con la complicidad de las autoridades, porque no hay de otra forma. Y eso se ha estudiado de todas las formas. Y en los países en donde situaciones como esas se han dado, es porque las autoridades han estado operando con esas estructuras. Entonces, la policía yo creo que lo que hay que seguirla apoyando. Hay un problema ahora y es que los reglamentos están en la consultoría jurídica y hay muchos aspectos de la ley de la policía que no se han podido poder implementar por falta de reglamento. O sea, nosotros esperamos que ojalá y que el presidente lo promulgue. En esos reglamentos nosotros como fundación hemos trabajado. Pero vuelvo y reitero, yo creo que a la policía lo que hay que seguirla apoyando y seguir separando de la institución quienes no sirvan, que en muchos casos eso se debe a quienes son los que están aspirando a ser miembros de esa institución. Mira, por todos esos hechos en cárceles del nuevo sistema penitenciario, está reciente La Romana, está San Pedro, yo decía que quizás llegó el momento de que se haga una revisión de si realmente ha funcionado el nuevo sistema o si se puso viejo muy rápidamente. No, pero mira qué es lo que pasa. Lo que pasa es que nosotros tenemos un sistema penitenciario bipolar. Nosotros tenemos un nuevo sistema penitenciario que no sobrepasan el 40% de los internos y el 60% están todavía en el viejo modelo, que quienes custodian esas cárceles, no esos recintos, son militares y policías. Entonces los niveles de control que hay en esas cárceles, evidentemente que no es el mismo que hay en otros recintos penitenciarios. Y ahí es que tú ves que se dan la mayoría de los problemas. Y ahí es que operan las estructuras mafiosas. Yo lo que creo es que al Estado le ha faltado invertir los recursos que se requirieron desde el principio para nosotros solamente tener un modelo único. Y al no hacerlo estamos llegando al peor de los escenarios, que es a la contaminación de ese del 40, bueno, que era el bueno de la película, pero ya las cosas están cambiando. Quizás la expresión mejor de lo que era el nuevo modelo es el dato siguiente: todo narcotraficante condenado quiere quedarse en el viejo. O alguien con mucho dinero quiere estar en el viejo, por algo será. No, porque tiene el control de la cárcel. ¿Terminamos aquí? ¿En serio? Tulio? No, pero es que ya le hemos dado y fluimos, el repaso institucional y a la justicia, nunca mejor. Volveremos a encontrarnos, no se puede ir tan lejos. La FINJUS es necesaria en este momento donde uno necesita calidades para analizar los hechos. Ay, señor, muchas gracias. Servio Tulio Castaño Guzmán nos ha acompañado. Vamos a la pausa.